Entonces ahora lo que podríamos hacer es hacer un experimento, pero ahora para la obtener la gráfica de presión contra temperatura. Entonces para eso voy a hacer un nuevo experimento, le doy aquí en New y este experimento se va a llamar presión temperatura y vamos a dejar fijo el número de partículas en 3000. El tamaño de la caja vamos a dejarlo en 70% y lo que queremos variar aquí es la velocidad inicial para que así varíe la temperatura. Entonces aquí vamos a hacer una lista y vamos a explorar velocidades iniciales que van a ir desde 0 hasta 100 con pasos de 10 y vamos a hacer pues 30 repeticiones para cada una de esas condiciones. Y aquí otra vez vamos a pedirle que lo que nos reporte sean las variables presión, volumen, volumen y temperatura. Y no queremos que nos reporte los valores de todos los pasos, solamente al final, entonces le quitamos esta opción. Y aquí le damos que el límite de tiempo sea de 200, ¿no? Para que después de 200 ticks se detenga. Le doy clic en OK y van a ser 330 corridas. Y le doy clic en Run. Y aquí le doy donde quiero que lo guarden. Y lo voy a dejar ahí. Y le doy OK y vamos a ejecutar el experimento, ¿no? Bueno, aquí ya terminé de correr el experimento. Y bueno, el archivo que me generó lo tengo aquí. Y si lo abro de nuevo, este tiene la misma forma, ¿no?, del otro que teníamos. Entonces, para analizarlo podemos hacer básicamente lo mismo. Entonces voy a irme al script que ya tenía, al otro archivo. Voy a crear un archivo nuevo que lo voy a salvar y se va a llamar presión temperatura.py. Y bueno, voy a copiar el código para nada más modificar lo que necesitamos. Y ok, entonces aquí pues vamos a leer los datos y en lugar de leer el archivo que se llama presión volumen, vamos a leer el que se llama presión temperatura. Y también queremos saltarnos pues los primeros 6 filas que son basura. Y luego aquí donde tenemos que cambiar son estas dos líneas. Bueno, también las últimas. Aquí en lugar de que sea volumen contra presión, va a ser una gráfica de temperatura contra presión. Y en el eje de las X va a estar la temperatura. Y bueno, ahora sí lo importante es cambiar estas dos líneas de lo que vamos a graficar. Aquí en lugar de gráfica de volumen queremos la temperatura. Graficar los puntitos es fácil. Solamente hay que cambiar esto. Temperatura. Y contra la presión, ¿no? Entonces esto ya está. Ya tenemos la gráfica de los puntitos. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo se ve eso. Entonces yo guardo esto, le doy control S y me voy a una consola y desde ahí ejecuto ese archivo. Y si lo corro, me equivoqué de archivo, no le cambié el nombre. Entonces tengo que ejecutar aquí el archivo presión temperatura.py. Lo ejecuto, obtengo esto, ¿no?, que es justamente lo que esperábamos, ¿no? Conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y bueno, ustedes podrán notar cómo, pues en este caso, la temperatura no es solo un valor, ¿no? A diferencia de la otra gráfica que teníamos, que nuestra variable de volumen solo era un valor. En este caso, para cada temperatura tenemos un como agrupamiento, ¿no?, de temperaturas. Entonces, si queremos trazar la línea, lo que tenemos que hacer ya no es solamente promediar las presiones, sino también promediar las temperaturas. Entonces vamos a hacer eso para obtener la gráfica con la línea que nos muestre la tendencia. Entonces aquí voy a descomentar esto que había comentado. Descoméntate. Y bueno, entonces aquí primero yo quiero agrupar mis datos. Entonces aquí voy a darle espacio. Aquí después de datos voy a ponerle group by. Y quiero que la agrupes
por el parámetro que modificamos, ¿no?, en el experimento, que es la max del inicial. Y después de eso quiero que me grafiques la temperatura, pero su promedio de esos grupitos que hicimos. Y bueno, voy a borrar esto que tengo aquí. Y bueno, entonces lo siguiente sería hacer lo mismo para la presión. Aquí en lugar de agrupar por volumen, vamos a agrupar por el parámetro que modificamos, max del inicial. Y sacamos la media y verificamos la presión. Y ya con eso, eso sería todo lo que tenemos que hacer. Y ahora sí nos podría salir la gráfica con la línea. Entonces regresamos a la consola, ejecutamos el script y ya tenemos nuestra grafiquita muy bonita de temperatura contra presión.